Primera de Corintios. Tenemos como lema de esta serie de predicaciones, una iglesia con fundamentos, hermanos, ¿sí? Si algo queremos ser nosotros, es una iglesia, un pueblo con buenos fundamentos. El fundamento de Cristo, una iglesia cimentada sobre la roca que es Cristo Jesús y cuyos principios y cuyas convicciones no son otra cosa más que este bendito libro en el cual tenemos todo el consejo de Dios. Amén. La semana pasada, el pastor Marcos terminó de exponer Primera de Corintios capítulo 4. Terminamos el capítulo 4 con un mensaje muy directo y muy importante para nuestras almas, ¿no? En su sermón titulado "No os escribo para avergonzaros", ese fue el título de su sermón, el pastor nos hablaba allí que uno de los principales objetivos del apóstol Pablo era la amonestación a la iglesia que él mismo fundó. Y se nos hizo un llamado a todos nosotros a seguir desarrollando una vida recta conforme a la palabra del Señor y a su consejo, y también conforme al ejemplo de Pablo, ¿sí? Nosotros tenemos el máximo ejemplo. Nuestro máximo ejemplo es Jesucristo, sin ninguna duda. A Él no le podemos acusar de absolutamente nada malo. Él es nuestro máximo ejemplo, pero también tenemos ejemplos, ¿no?, de piedad y de una vida consagrada a Dios en otros hermanos y hermanas que luchan cada día por su santidad, por su piedad, ¿sí? Ejemplo de esto es el propio Pablo, Pablo de Tarso. Él dijo: imitadme a mí como yo imito a Jesucristo. Por tanto, hacemos bien, hermanos, en evaluar los ejemplos piadosos de otros hermanos e imitarles en ello, ¿sí? Las Escrituras dicen en Hebreos capítulo 3 y versículo 7, con respecto a los pastores, pero podemos aplicarlo a otros hermanos, dice allí: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe, ¿sí? Hay que imitar las virtudes sobresalientes de otros hermanos. Una hermana por allí de repente tiene una enorme paciencia y una enorme sonrisa. Imitemos su paciencia y su sonrisa. Otro hermano por allí tiene un enorme corazón, generoso y dadivoso, entregado a los demás. Bueno, imitemos su generosidad, ¿sí? De repente otro hermano por allí puede trabajar sin quejarse y sin murmurar. Entonces nosotros le observamos e imitamos su testimonio, ¿verdad? Imaginaos, si imitamos las buenas virtudes de otros, imitamos al apóstol Pablo, a Jesús y a otros hermanos piadosos, nos vamos a convertir en supercristianos que impactan a quienes les rodean, ¿sí? Y otra de las cosas que nos recordó el pastor Marcos es que Dios, siendo el Padre por excelencia, ha prometido a cada uno de sus hijos algo maravilloso: su corrección. Su corrección y disciplina en caso de ser necesario. Y si examinamos nuestras vidas, hermanos, tenemos que reconocer que necesitamos la disciplina de Dios constantemente. Necesitamos ser corregidos por el Señor y es imprescindible en cada uno de nosotros, ¿no? Pues dice también la Escritura en la propia carta a los Hebreos capítulo 12, perdonad hermanos, creo que me he pasado cantando en la alabanza y tengo que hidratarme. Hebreos capítulo 12, ¿qué nos dice allí en los versículos 6 y 7? Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí, hermanos, un breve repaso de la predicación del domingo pasado. Hoy nos introducimos ya de lleno en el capítulo 5, así que si tienes tu Biblia, por favor,
Abre conmigo Primera de Corintios capítulo 5. Hermanos, vamos a estar exponiendo el capítulo completo, ¿vale? Son 13 versículos, que nadie se asuste, son 13 versículos y lo haremos de esa manera que nos gusta tanto, de una manera expositiva y consecutiva, como bien nos gusta hacer. Y hermanos, vamos a trabajar los temas que nos encontramos aquí. Constantemente decimos lo mismo. Qué bueno es tener una dieta balanceada con respecto a la predicación expositiva, porque tienes que predicar todo, no puedes escapar de nada. Nos encanta hacerlo así, así que vamos a hablar los temas que se encuentran aquí. También volveremos a hablar de la disciplina en la iglesia, pero hermanos, hay otros temas muy importantes y fundamentales que Dios quiere hablarnos a todos hoy aquí, a todos, ¿sí? Así que antes de hacer la lectura vamos a orar, vamos a pedir a Dios su misericordia. Necesitamos que nuestro corazón sea abierto, que nuestro entendimiento sea iluminado por el Espíritu Santo, para que esta palabra haga mella en nuestro corazón y nos cambie y nos transforme. Amén. Padre bueno, Padre de las luces, a ti, solo a ti rendimos adoración, porque solo tú eres digno. Padre, en el nombre de Cristo venimos humillados, Padre. Tenemos tu palabra delante de nosotros y te pedimos, Señor, que hables profundamente a nuestro corazón. Que no nos dejes, Señor, indiferentes a lo que hoy vamos a hablar. Convence nuestro corazón de lo que tengas que convencer y recibe toda la gloria porque es tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Primera de Corintios, hermanos, vamos a dividir la lectura en dos secciones. Primero vamos a leer del versículo 1 hasta el 8 y al final leeremos versículos de 9 al 13. Dice pues así la Escritura, Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Versículo 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Bien, hasta ahí la primera sección. En versículo 1, hermanos, cuando aquí la palabra nos dice, se oye que hay entre vosotros, no se refiere a que hay rumores y que hay que investigar este caso para ver si es verdad o no. Se refiere a que se sabe de sobra que en la comunidad hay un tremendo caso de inmoralidad sexual, un pecado sexual tan repulsivo que ni siquiera aquellos que no son cristianos están cometiendo. ¿Qué caso era? Bueno, que había un hombre que estaba acostándose con la mujer de su padre. Estaba manteniendo relaciones sexuales ilícitas con la mujer de su padre. No era su madre, era la esposa de su padre, o sea, su madrastra. Y es tan importante, hermanos, que nos detengamos un momento en esta palabra, destaquemos esta palabra que se usa aquí para describir este caso de inmoralidad. Es importantísimo porque la palabra que se usa aquí es, la hemos leído, fornicación. Y esta palabra en griego es la palabra porneia, que su definición más directa se adapta a la palabra prostitución. Pero también significa, porneia o fornicación, cualquier tipo de relación sexual ilícita que realiza una persona que no está casada. Esa es la definición de fornicación. Este es el origen, porneia, por ejemplo, de la palabra pornografía. Porno es prostitución,
Grafía es escribir, describir, ilustrar o documentar. Por tanto, pornografía sería como prostitución filmada, prostitución documentada, ¿sí? El punto aquí, hermanos, es que este escándalo llega a oídos de Pablo, seguramente también por mano de Cloé y su familia. ¿Recordáis? Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 11. He sido informado por los de Cloé que están pasando toda esta serie de cosas en la iglesia. Entonces había ahí un informante, alguien preocupada por la santidad de la iglesia. Qué importante es que nos preocupemos por la santidad del hermano de al lado, de la iglesia, ¿sí? Qué importante. Y sabes que a la iglesia se le había ido completamente de las manos este acto que estaba ocurriendo allí. Tanto así que la iglesia, en vez de parar y juzgar este pecado y aplicar la disciplina y poner un remedio a esta situación, lejos de ellos, dice el apóstol, se han envanecido. Se están sintiendo, como diría otra versión más actualizada, se están sintiendo orgullosos de lo que está pasando. Se ríen. Mira, este está con la mujer de su padre. Qué sinvergüenza, ¿eh? Hermanos míos, este escenario es terrible. Si ya es grave para la salud de la iglesia que un miembro esté pecando tan flagrantemente, si ya es grave para la salud espiritual del hermano o la hermana que está pecando de esta manera, nada puede empeorarlo más, hermanos, que la comunidad de fe sepa lo que está pasando y no haga nada, que se queden impasibles, inamovibles ante lo que está ocurriendo. Y peor aún que eso, se enorgullezcan de aquel acto tan bochornoso contra la santidad de Dios. Iglesia, que el Señor nos libre de esto, que esto ocurra en medio nuestro. Quiero decir, sabemos que Pablo está horrorizado por este caso de inmoralidad, está horrorizado, pero creo que hay una cosa que le horroriza más, que esté pasando y la iglesia no haga nada. Ellos estaban tolerando esta situación cuando deberían haberse mostrado apesadumbrados, acongojados, tristes, deberían estar llorando. Y no, lo estaban celebrando, como el mundo celebra estas cosas. Porque el pecado, mis hermanos, mira, el pecado debe combatirse y eliminarse antes de que produzca un gran destrozo. ¿Sí? Porque como tú le des mucha ventaja a un pecado en tu vida, terminarás convenciéndote de que no es tan grave. Y al final terminarás defendiéndolo. Y terminarás diciendo que es bueno para ti. O matas al pecado, o el pecado te mata a ti. Mira, hace como 10 años yo leí una frase de un pastor y me gustó muchísimo. El pastor es un tocayo mío, Gerson Morey. No sé si a alguien nos suena. Y estuve pensando en esa frase y la busqué. En Facebook me costó encontrarla un poquito, pero la encontré y os la traigo para vosotros. Dice así el pastor Gerson Morey: el mal que no te molesta, no lo denuncias, lo toleras, lo aceptas como normal, lo haces parte de ti y al final lo defiendes. Es así como nos hacemos insensibles al pecado. Te lo repito y te lo parafraseo un poco. El mal que no te molesta al principio, no lo denuncias y luego empiezas a tolerarlo. Ya es algo normal, ya no te horroriza. Luego lo aceptas como normal, lo haces parte de ti y al final terminas defendiéndole. Me gusta, así que no me toque en esta parte de mi vida. Así es como te haces insensible al pecado. Esto es lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto. Había un grupo que estaba completamente insensible al pecado. Mira, Pablo escribiría más tarde en su primera carta a Timoteo, en el capítulo 4 y versículos del 1 al 3, que en los tiempos finales vendrían personas que primero dejarían de confiar en Dios. Después serían engañados por espíritus engañosos para creer y practicar doctrinas de demonios, ¿sí? Que luego harían caso no a la palabra de Dios, sino a personas hipócritas y mentirosas que, y atención aquí, tendrían la conciencia cauterizada. Qué curioso, hoy lo ha dicho Josema en la escuela dominical, casi nunca utilizamos esta expresión, pero ya la habéis oído 2 veces. Conciencia cauterizada. Es decir,
incapaces de sentir vergüenza por absolutamente ningún pecado. Eso es, hermanos. Insensibles al pecado es estar tan habituado a ello sin ningún tipo de remordimiento que terminas con la conciencia cauterizada. Ya no te parece nada malo. Todo está bien, todo está permitido. Y no es así como piensa Dios. Así les está viendo Pablo ahora. ¿Y qué les dice a la iglesia? Ahí en el versículo 2 lo hemos leído, capítulo 5 y versículo 2. Deberíais estaros lamentando. Deberíais estar llorando por esto. Por las almas de estas personas. Deberíais estar tristes por el testimonio manchado de la iglesia. Porque ya lo hemos dicho muchas veces, hermanos, cuando tú pecas, no solamente le haces daño a tu alma, le haces daño a tu familia, le haces daño a tu comunidad, a tu iglesia, al nombre de Cristo, porque eres portador del nombre de Cristo, eres cristiano. Y le estás produciendo un tremendo daño a tu alma, a tu familia, a tu iglesia, a la sociedad en general. ¿Sí? Lo que teníais que haber hecho, dice el apóstol, es haber tomado a ese hombre y haberle expulsado de entre vosotros, excomulgarle. Hablaremos un poquito más adelante de esto. Y perdonadme el tono, hermanos, ¿sí? Mientras predico me siento como si estuviera enfadado, pero es que Dios detesta el pecado. Odia el pecado. Y Dios siente de verdad. ¿Sí? Pero antes de hablar de la excomulgación, ¿verdad? Permitirme aterrizar un momento en el asunto de la inmoralidad sexual. Vamos a hablar de ello. Hermanos, esto es un asunto que yo lo reconozco, no es muy agradable de tocar, ¿sí? No es muy agradable. En esta sala tenemos personas muy variadas, de varias edades, con varias condiciones, varias sensibilidades, pero tenemos que hablar, tenemos que hablar. Tenemos que hablar, hermanos, porque el mundo ya habla bien alto y se enorgullecen cuando hablan del sexo. No tienen ninguna vergüenza ni pudor para hablar del sexo. Y parece que ellos son los expertos, que ellos son los grandes consejeros en esta materia. Hay sexólogos y gente por ahí hablando de estas cosas, ¿no? ¿Cuándo deberíamos ser los cristianos los que más saben de este tema y mejor lo entienden? ¿Por qué? Porque Dios es el autor de la sexualidad. Él sabe y nos indica cómo funciona y cómo debe usarse el sexo. Hermanos, de verdad, tenéis que creerme. Quiero ser sensible a este tema. Quiero decir lo que tengo que decir con tacto y con muchísimo respeto, con mucho respeto. Pero mi deber delante de Dios, como predicador de la palabra, es hablar claramente y sin complejos de lo que Dios tiene que decir acerca de la sexualidad. Y créeme que ha sido para mí esta semana un tanto difícil, he estado pensando mucho y ha sido mi oración que Dios me dé sabiduría para hablar de este tema. Y además que traiga conciencia y arrepentimiento a quien este mensaje le toque la fibra. Quiero decir, nos va a tocar a todos la fibra, pero a algunos en un aspecto más que en otros, ¿sí? Así que esa ha sido mi oración y de verdad quiero decirlo con mucho tacto, pero con verdad, ¿sí? Hemos dicho que la palabra fornicación es cualquier tipo de relación sexual ilícita que realiza una persona que no está casada, fuera del marco del matrimonio. Y de hecho, si lo pensamos mejor y recordamos cómo ha diseñado Dios la sexualidad para el ser humano, concluimos que toda relación sexual fuera del marco sagrado del matrimonio constituye una violación a la ley de Dios. Si no estás casado, la Biblia lo llama fornicación. Si ya estás casado y cometes un acto ilícito sexual, la Biblia lo llama adulterio, ¿sí? Pero si traemos a nuestra memoria el fundamento, el origen de la sexualidad, nosotros tenemos que irnos hasta Génesis, volver al inicio, el momento en que Dios diseñó y creó todas las cosas, pero también la sexualidad. ¿Recordáis esa escena? En Génesis capítulo 2 y versículo 24, este conocido pasaje. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer,
y los dos serán una sola carne. Ese es el origen. El hombre dejará a su padre, se unirá a su mujer, no a otro hombre, no una mujer a otra mujer, ¿sí? Y los dos se fundirán en un pacto y serán una sola carne para la gloria de Dios. ¿Lo recuerdas? Adán, ¿qué está pasando en este momento cuando Dios habla con Adán? Mira, Adán se siente solo porque ve que cada animal tiene su pareja y necesita afecto de un igual. Adán necesita afecto de otra persona. Ese afecto no se lo puede dar ni un gato, ni un perro, ni una planta, ni un buitre, ni un brontosaurio. Él necesita una persona y nadie se lo puede dar. Así que Dios le hace dormir, toma una costilla y forma a Eva. Y la trae así tan hermosa y se la presenta a Adán. ¿Y qué hace Adán? A Adán se le salen los ojos de las cuencas como los dibujos e inventa en ese preciso momento el silbido tan característico. Entonces la mira, ¿verdad? Se enamora perdidamente y ¿qué hace? La toma para sí y se casa con ella. Y ambos entran en un pacto de compromiso, los dos. Dios les casa. Dios es el maestro de la ceremonia. Así que ellos se casan y consuman su amor, ahora sí, por medio del acto sexual, ante la orden de Dios, multiplicaos, reproducíos y llenad la tierra. Y creo que lo vamos haciendo bastante bien. Pero ese es el diseño, hermanos. Es simple, ¿verdad? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, es sencillo. Bien, pues todo lo que no sea dentro de este marco creado por Dios es pecado. Es abominable ante los ojos de Dios. La fornicación, el adulterio, la poligamia, el poliamor, la homosexualidad, la zoofilia e incluso la autosexualidad están fuera de este marco sagrado del matrimonio y Dios lo considera una violación a su ley. La fornicación, si no estás casado y estás teniendo relaciones sexuales. El adulterio, si estás casado pero estás manteniendo relaciones sexuales con otra persona que no sea tu mujer, es pecado. La homosexualidad, sexo con personas del mismo sexo. La zoofilia, con animales. Eso está duramente condenado en las Escrituras. E incluso, hermanos, la autosexualidad, que es la autogratificación sexual, es decir, yo conmigo. ¿Sabéis de qué hablo, verdad? Están fuera de este marco sagrado del matrimonio y Dios lo considera una violación a su ley. Hermanos, esta es la ley eterna de Dios. Esta es la ley eterna de Dios. Ha funcionado así desde hace milenios. Y desde hace milenios el ser humano intenta hacer su voluntad tocante a este tema. ¿Sí? Tanto es así que mira que no mucho tiempo después de Adán, un tal llamado Lamec, ¿lo recordáis? Lamec fue un tataranieto de Caín, hijo de Adán. Y él fue el que inauguró el tema de la poligamia. A Lamec ya no le era suficiente una esposa. Tenía que tener 2 o 3, mejor, ¿verdad? O sea que desde bien temprano el ser humano ha optado por no sujetarse a la voluntad de Dios tocante a estos aspectos, ¿sí? Es bien antiguo. Y es verdad, hermanos, que el Antiguo Testamento, sobre todo, observas que Dios no juzgó, severamente a alguno de sus hijos por haber estado practicando la poligamia u otras facciones de la sexualidad, ¿sí? Tales como Jacob, ¿lo recordáis? Jacob y sus concubinas, Dios no le juzgó severamente. Dios tampoco juzgó severamente a Abraham y con su esposa Sara y con Agar. Tampoco a David, tampoco a Salomón. ¿Sí? Pero ¿sabéis qué? Esto nunca fue la voluntad de Dios primariamente. Nunca. En la historia bíblica, nunca vas a encontrar que un acto de estos trajera felicidad y gozo a la vida en pareja, a la familia, al matrimonio. Siempre, siempre, siempre trajo caos, tristeza y amargura por no mantener el diseño. Un hombre, una mujer, en el marco del matrimonio, en el pacto sagrado del matrimonio, hasta que la muerte los separe, si es posible. Hay momentos en que no es posible. Porque eso, hermanos, es lo que se produce en tu alma cuando no estás en la voluntad de Dios.
Si amas al Señor y caes en esto, ¿qué ocurre? Tú y yo lo hemos experimentado. ¿Qué ocurre? Nos causa dolor, una conciencia pesada, amargura. No lo puedes disfrutar plenamente. Es que el Señor no te deja disfrutarlo. ¿Por qué? Para que te arrepientas y desees arreglar lo que sea que esté ocurriendo en tu vida. Fuera de ese marco, el Señor no te dejará disfrutarlo si eres hijo de Dios. Para que hagas las cosas a la manera de Dios. Por tanto, hermanos míos, si alguno de vosotros estáis cayendo de continuo en estos pecados que hemos mencionado y otros más, que son obras de la carne, mira, pide perdón al Señor. Arrepiéntete. Ve a tu lugar secreto. Dile, Señor, perdóname. Perdóname. Pidámosle todo, hermanos. Pidámosle sabiduría. Pidámosle que nos ayude a ayudarnos unos a otros. Hay personas que a lo mejor están practicando esto desde hace tiempo y no son capaces de salir. ¿Por qué? Porque están solos. Y muchas veces de esto no se sale, solo necesitas ayuda. Y yo sé, hermanos, que hay situaciones, hay personas cuya pareja, esposo, prometido, no son cristianos, ¿sí? Y es difícil para ellos. Pero hay otras personas que son cristianos y no lo hacen. No quieren arreglar su situación delante de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No es prioritario para ti? ¿No es prioritario en tu vida esto? Porque cuando lo haces a su manera, hermanos, hay bendición. Hay una bella bendición. Pero cuando te empeñas en hacerlo la tuya, no hay bendición, solo amargura, solo tristeza. Mira, hermanos, conozco 2 casos de creyentes. Uno de ellos es un amigo mío de hace tiempo, un hermano en la fe, hermanos rumanos. No son los misioneros Jorge, o sea, son de la familia Jorge, pero no son estos misioneros por los cuales oramos, ¿sí? Pero estaba recordando su testimonio y esta semana estuve hablando con él por WhatsApp y audios y demás. Y le dije, hermano, cuéntame la historia de aquel momento en el que te ocurrió lo que os voy a contar a continuación. Él había crecido en una familia cristiana, él había crecido con los principios bíblicos, pero en un momento él decidió que no iba a creer más en el Señor. Se apartó de los caminos de Dios, buscó a una muchacha, una buena muchacha, se casó, no, se juntó con ella y empezaron a vivir como si fueran 2 personas casadas. Tuvieron 2 hijos y sucede una situación en la que pasa algo con la salud de la mayor que le hace volver a los pies de Cristo. Así que ellos se convierten, se arrepienten y cuando hablan con su pastor, que por cierto es Jim, les da un consejo. Si queréis estar en orden con respecto a los caminos de Dios, casaos. Pero claro, para él me decía, yo no consideraba esto importante. Además, no tenían documentación española porque eran rumanos, hay la comunidad europea y demás, ¿verdad? Pero tenían que ir hasta Rumanía, tenían que gastar un dinero, tenían que casarse allí y luego volver. Es un caos, ¿verdad? Pero ellos querían arreglar su vida delante de Dios. Así que fueron hasta Rumanía, se casaron y luego volvieron, se bautizaron y empezaron a servir a la iglesia. Había voluntad, había el deseo de hacer las cosas conforme al Señor. Ese es un caso. Luego tenemos otro caso. Aquí en la iglesia, ¿les conocéis? Hoy no están aquí, se han tenido que ir. Pero 2 jóvenes que tenían una relación de noviazgo de hace un tiempo, los 2 jóvenes estaban disfrutando de las bendiciones del matrimonio sin estar casados. No las bendiciones, más bien los privilegios del matrimonio sin estar casados. Ambos se convierten, ambos entregan su vida al Señor, van a consultar al pastor y su esposa y reciben exactamente el mismo consejo. Casaos. Ellos lo entendieron rápidamente y en 6 meses organizamos una boda porque les ayudamos y nos fuimos allí a comer filete con no sé qué más, ¿sí? En su boda. Marcos les casó y estuvimos allí celebrando el amor. Esa es la voluntad de Dios para 2 personas que dicen que se aman, pero que necesitan entrar en un pacto de compromiso delante del Señor, ¿sí? Hermanos, la misma fórmula, el mismo mandamiento durante milenios. Y no, la cultura no va a cambiar nuestro parecer. Aunque el mundo y la cultura digan, sí, hazlo, no pasa nada, si os queréis, uníos el uno al otro en yugo desigual, nosotros decimos, no,
No, la cultura no va a cambiar nuestro parecer, porque lo que enseña la palabra de Dios es inmutable, es eterno, nada lo puede cambiar. Amén, iglesia. Y cuando esto no ocurre, cuando las personas no quieren arreglar su vida delante de Dios y están en la iglesia, como familia de fe, como pueblo, deberíamos dolernos y orar, no dejarlo pasar como si, bueno, no pasa nada. ¿Sí? Deberíamos ayudarnos a que todos caminemos en la voluntad de Dios. ¿Cómo te puedo ayudar, hermano? ¿Qué puedo hacer por ti para que arregles esto que está pendiente delante del Señor? ¿Sabes que está mal? ¿Te has arrepentido? Sí. Arréglalo. ¿Cómo te ayudamos? Pero esto nunca va a cambiar en tu vida hasta que tú no lo consideres importante y no encuentres un deleite mayor. Porque sabéis, hermanos, la sexualidad ha esclavizado y está esclavizando a toda una generación. Esclavos del sexo, esclavos de la pornografía, esclavos de irse a la cama cada fin de semana con una persona diferente. ¿Sabéis por qué? Porque el sexo produce placer y engancha. Pero para estar bien todo el tiempo tienes que practicarlo una y otra vez, una y otra vez. Así que, ¿qué puede hacer que una persona cambie? Encontrar un placer mayor. Y este placer mayor se encuentra en Dios. Así que cuando tú encuentras tu máximo placer en Cristo Jesús y entiendes que ser obediente a Él es más placentero que el sexo, tú cambias, Tú cambias los paradigmas, cambias las cosas que consideras importante. Obedecer a Dios es más importante, así que esto otro está bien, ya llegará a su tiempo. Y te guardas para el Señor, ¿sí? Mirad, el jueves pasado, en el culto de oración, estuvo aquí compartiendo a Lights con nosotros la palabra. Y nos recordaba que la santidad fue un tema bien recurrente el año pasado, en 2025. Estuvimos hablando de la santidad, ¿lo recordáis? En nuestros sermones, en nuestras conversaciones, en los programas que hacíamos como iglesia. De hecho, el eslogan del campamento de jóvenes fue Jóvenes en busca de santidad. Muy bien. Ahí está el joven que estuvo allí con nosotros también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos convencidos, hermanos, de que esta es la voluntad de Dios para todos nosotros. La santidad. Así lo plantea las Escrituras. Permíteme leerte este texto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, si lo quieres buscar conmigo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 3 al 8. Perdón. Fijaos lo que dice la Escritura. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 3 al 8. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. Atención, pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Hermanos, lo que estamos hablando aquí, si tú quieres seguir con tu vida tal cual como la llevas, tocante a este tema, está bien, tienes libertad para ello. Pero, no estás desechando al pastor que predica. Estás desechando el consejo y el mandamiento de Dios. Y eso es grave. Dios sabe bien que tu felicidad y la mía depende de vivir unas vidas santas. Los momentos más felices de mi vida han sido cuando estoy mejor con el Señor. Pero cuando no estoy bien con el Señor, aunque lo tenga todo, tenga bien de salud, bien de trabajo, dinero en la cuenta, no lo disfruto. Hay amargura. ¿Sí? Ahora, vamos a avanzar. Mira ahí el versículo 6, que nos dice, no es bueno jactarse, no es buena vuestra jactancia. No es bueno enorgullecerse del pecado porque poco a poco, como la levadura, va leudando toda la masa. Un pequeño pecado en tu vida puede hacer que llegues a extremos en los que nunca pensaste que ibas a estar. Y de momento llegas ahí y te dices, madre mía, ¿qué ha pasado en mi vida? Que estoy aquí. Me he ido completamente de la voluntad del Señor.
si lo permites y le das lugar, puede llegar a contaminar todo en tu vida. Tu mentalidad, tus ojos, tu manera de hablar, de vestir, todo, ¿sí? Así que, hermanos, mira, sea una práctica sexual ilícita. Estamos hablando del sexo, pero mira, sea una práctica sexual ilícita, sea el orgullo, sea el chisme, sea la borrachera, sea la ira, o sea lo que sea que no esté en la línea de la ley de Dios, no te hace bien, no te hace bien. Debemos pedir al Señor discernimiento para identificarlo y en amor y tacto podemos ir corrigiéndolo antes de que se normalice y terminamos defendiéndolo, hermanos, en nuestra vida. Que el Señor nos libre de esto, hermanos, porque hay mucho en juego aquí. Así que, ¿cuál es el consejo de Pablo? ¿Cuál es? Versículo 7, sencillo. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue santificada por nosotros. Mira, he traído esta porción en una traducción en lenguaje actual y quiero leértela. Mira lo que dice. Por lo tanto, dejen de pecar. El pecado es como la levadura vieja que a todos echa a perder, que todo echa a perder. Si dejan de pecar, serán personas nuevas, como los panes nuevos y sin levadura que se comen en la Pascua. Nuestra nueva vida es como la fiesta de la Pascua. Nuestro Cordero de la Pascua es Cristo, que fue sacrificado en la cruz. Nosotros somos como el pan de la fiesta y debemos ser como el pan sin levadura, es decir, sinceros y honestos. ¿Sí? Cambia un poquito, pero igual refresca un poco más la lectura. Hermanos, esa es la belleza de la predicación. Esa es la belleza de la predicación. Abrimos la Biblia. Dios nos enseña. El Espíritu Santo la aplica en nuestro corazón, nos da convicción y nosotros salimos de aquí con un deseo profundo de cambio. ¿Sí? No se trata de voy a leer la Biblia y digo, uy, capítulo 5 de Corintios, no, eso no lo leo yo, ni algunos textos más, porque estoy en ello y no me gusta. No. Abrimos la Biblia donde toque. Hoy ha tocado esto. Hoy el Señor está hablando esto a nuestra congregación. Así que ese es el deseo de Dios, que salgamos de aquí con un deseo profundo de cambio, pero con un deseo de cambio real, hermanos, motivado por aspectos reales, por el amor de Dios. Porque mira, las personas pueden cambiar, las personas pueden ser diferentes y más morales, pero en ocasiones la motivación no es la gloria de Dios, es simplemente el agrado personal o agradar a otra persona, ¿no? Imagina a una persona que es así como lo hemos descrito, ¿no? Como lo hemos descrito. Una persona que es fornicaria y es una persona borracha. Ahora imaginaos que este hombre conoce a una buena mujer y dice, yo con esta mujer me quiero quedar. Pero esa mujer le dice, oye, tienes que cambiar. Así que el hombre, ¿qué hace? Deja de estar con chicas, deja la fornicación, deja la borrachera y cambia para agradar a esta mujer. ¿Y qué pasa? De repente empieza a comprobar todos los beneficios de esta nueva situación. Ya no está deprimido por el alcohol, ¿verdad? Ya puede pensar en en establecer una familia, el dinero ya le llega a fin de mes, no se lo está dejando en la taberna, ¿verdad? ¿Esto es algo bueno o no? Claro que sí, es algo muy bueno, pero si la motivación no es la gloria de Dios y la acción de gracias tampoco, carece un poco de significado, ¿sí? Así que la gente puede cambiar, pero cuando la gente lo hace por amor a Dios, esto se convierte en un acto de adoración que a Dios le agrada profundamente. Profundamente, ¿sí? Este libro, hermanos, la Biblia, esta bendita palabra, ha sido escrita e inspirada por Dios para que le conozcamos y seamos como Él y le demos gloria. Este libro es un manual que está en nuestras vidas para cambiarnos desde lo más profundo del corazón. ¿Y qué ocurre cuando el corazón te cambia? Que empiezan a cambiar las cosas exteriores. Te cambia la mirada, te cambia el aspecto, ya sonríes, ya no estás con la cabeza metida en tu ombligo, te cambia desde adentro y se exterioriza hacia afuera. Y se nota, hermanos. Eres una nueva masa sin levadura. Recuérdalo, 2 Corintios capítulo 5 y versículo 17, ¿qué nos dice? ¿Lo conocéis? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura
es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Gloria a Dios. Nueva masa sin levadura. Así que este es el consejo de Dios. Limpiaos, santificaos. Hagámoslo, porque el Señor es digno de ello. Y si hay una porción de las Escrituras que reúne todo esto que hemos venido hablando hoy y nos hace un llamado a hacerlo de la manera correcta, es Efesios capítulo 5, versículos del 1 en adelante. Quiero leértelo, por favor, presta atención. Efesios capítulo 5. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas. En otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despierta. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. No tengo que añadir nada más. Es la palabra de Dios, es su consejo. Tómalo o recházalo. Pero esta es la palabra de Dios, ¿sí? Bien, en este tiempo corto que nos queda, vamos a terminar, hermanos, con el texto. Vamos a leer los versículos desde el 9 hasta el 13 de Primera de Corintios. Volvemos allí. Versículo 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aún comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios los juzgará. Quitad pues a este perverso de entre vosotros. Solo un dato curioso, hermanos. Dijimos en la introducción de Primera de Corintios hace ya unas cuantas semanas que Primera de Corintios debería llamarse Segunda de Corintios. ¿Por qué? Precisamente por esto. Versículo 9. Pablo ya les había escrito una carta antes y les estaba diciendo lo que hemos leído aquí, que no se junten con los fornicarios, que cuidado con, ¿sí? Entonces, simplemente un dato curioso. ¿Y qué les dijo allí? Bueno, que cuidaran muy bien su círculo de influencia. Cuida muy bien con quién te estás juntando. Que no se juntara con personas con ciertos estilos de vida que no fueran buenos para su santidad. No os juntéis con los fornicarios que están ahí todas las semanas, hermanos. No te juntes tanto con personas así. Todas las semanas hablando de a ver con quién se van a la cama.
contando sus experiencias sexuales, enviando pornografía por el grupo de WhatsApp, día tras día, todo el tiempo. No pases tanto tiempo con ellos. No pases tanto tiempo con ellos. Y esto, hermanos, es importante para nosotros también. Porque la verdad es que, mira, por naturaleza, siempre buscamos un grupo. Nos gusta vivir en comunidad y encajar. Es lógico, es lógico. No nos gusta sentirnos rechazados. Nos gusta tener nuestro grupito de amigos, ¿verdad? En el cole, en el instituto, en el barrio, donde sea. Pero es que muchas veces, para poder encajar en ciertos grupos, tenemos que ceder y permitir ciertos asuntos que a Dios no le son agradables. Y entonces tienes que decidir si vas a pasar tanto tiempo, si estás dispuesto a ceder en tu santidad por agradar a estas personas, ¿sí? Piensa bien hacia dónde te están conduciendo cada viernes con ellos. ¿Sabe tu grupo de amigos que eres cristiano? ¿Lo saben? ¿Te respetan eso? ¿O se meten contigo y te llaman el curilla? O no sé qué nombres despectivos utilizan. ¿Se burlan de tus creencias? ¿Te incitan a hacer lo incorrecto delante de Dios? Piénsalo bien. Piensa si les quieres agradar a ellos, que la verdad tiene que decirse. Si mañana faltas, ellos a lo mejor llorarán un poco de tiempo por ti, llorarán, pero te van a olvidar rápidamente. ¿Quieres agradarlos a ellos? ¿O al Dios que te ha dado la vida y te sustenta cada día y te promete un futuro eterno y brillante, hermanos? Y esto no es legalismo, hermanos. No estoy diciendo, y la palabra de Dios no enseña que debemos alejarnos completamente de los incrédulos. Pablo lo está diciendo aquí. No, absolutamente, ¿no? Es la palabra que utiliza. A ver, sí, versículo 10. No absolutamente, no te alejes por completo de ellos. O que dejes de hablarle a tus amigos de toda la vida que no son creyentes. No es eso, en algunos sitios se enseña eso. Aléjate de tus amigos si no son creyentes. Aléjate de tu familia si no son creyentes. No, la Biblia no enseña eso. Dice, debes quedarte, no absolutamente, porque en tal caso tendrías que salir del mundo. En tal caso, tú tendrías que irte a vivir a un monasterio, ¿verdad? O a enclaustrarte en un convento y no tener contacto con el mundo exterior. ¿Sí? Todo lo contrario, tú debes estar en medio de ellos en momentos adecuados para hacer luz, para traerles un mensaje, para mostrarles que hay alguien diferente y que no todo mundo va en la misma corriente, ¿sí? Que se van a la discoteca después de cenar, pues tú les acompañas hasta la hora de la cena y a las 11 para casa, ¿sí? Que comparten pornografía en el grupo de WhatsApp, pues si tú no quieres salir del grupo, elimina rápidamente el archivo antes de verlo y pide respeto. Oye, no mandéis estas cosas aquí. O te sales del grupo. Yo me he tenido que salir de unos cuantos grupos, porque es que algunos ya lo hacían incluso con malicia, para atacarme. Pues fuera el grupo, no lo necesito. Que van a comenzar a rajar de alguien o a hacerle bullying a algún compañero. Bueno, tú no. Tú pacificas el ambiente, desvías la atención y proteges al débil. ¿Entendéis? No debemos alejarnos radicalmente de este mundo. Tenemos que ser luz. Si no, ¿quién les va a predicar el evangelio? Debemos estar ahí. Más bien lo que Pablo escribió en su primera carta, a partir del versículo 11, es que definitivamente no te juntes con una persona que siendo miembro de la iglesia y diciendo que es cristiano, esté practicando todas estas cosas que se han descrito aquí o cosas similares. Porque, hermanos, esto es una contradicción. Una persona que dice que es cristiano, que frecuenta la iglesia y luego resulta que es un inmoral fornicario, que no puede ver una escoba con falda porque se le van los ojos, y suelta cualquier comentario asqueroso, o una persona que es una persona avara, que está pensando todo el tiempo en hacer dinero, en cómo defraudo, en no gasto aquí, no gasto allá, avaricia, todo para mí, y dice que es cristiano, que quiere tener más y más y más y no suelta prenda, no ayuda a nadie, no ofrenda, o un maldiciente, que está todo el día, venga a soltar tacos. O un cristiano que viene a la iglesia y dice, gloria a Dios, aleluya, y luego va a su casa y empieza a soltar tacos por todos los sitios, hermanos, o injuriar o insultar a los demás. ¿Conoces a alguien así? No digo una persona cristiana, una persona normal del mundo, que está todo el día, venga a soltar tacos y venga a injuriar y venga a blasfemar. Es difícil estar a su lado,
Y esto se pega, cuidado, hermanos. Esto se pega. Pregunta, ¿cómo vas de vocabulario? Si te pusiéramos un chip que grabara lo que dices a lo largo del día y lo proyectáramos aquí el jueves en el culto de oración, ¿qué saldría por tu boca? ¿Cómo vas de vocabulario? ¿Eres maldiciente? ¿Se te va la boca? ¿Te salen tacos? Cuidado. Eres una nueva criatura. Eres una nueva masa. Al menos que estés luchando con ello, hermanos. Yo recuerdo que cuando me convertí, yo era una persona con una boca tan sucia, hermanos. En Colombia hay un dicho. Esta persona, para una persona que habla de esta manera, esta persona bebe leche y le sale yogur o le sale kumis, porque se han fermentado las palabras en su boca de tan mal que yo hablaba. Y el Señor fue cambiando poco a poco eso, incluso en mi mente. A un nivel, hermanos, que incluso en mi mente la desecho. No quiero insultar o defraudar al Señor, ni siquiera en mi mente, ¿no? ¿Cómo vas de vocabulario? Ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación de los creyentes, ¿sí? Si una persona dice llamarse cristiano o hermano, según el texto, y practica todo esto, dime, ¿cómo está obrando el Espíritu Santo en esta persona? Porque una cosa es que seas tentado y caigas alguna vez, pero otra cosa es que lo estés practicando. Si esto ocurre, el Espíritu Santo te va a convencer. Si eres hijo y has caído, el Espíritu Santo va a venir a tu corazón y te va a convencer del pecado y te va a llevar al arrepentimiento y de nuevo a los pies de Cristo. Esto puede ocurrir en una noche, en una semana o en 15 años. Pero si eres de Dios, Él va a ir por ti y te va a convencer y te va a traer, porque te ama y dio a su Hijo por ti. Pero si lo practicas una y otra vez, tu conciencia se va cauterizando, tu corazón se va endureciendo y comienzas a vivir una doble vida. El domingo con tus manos levantadas adorando y el viernes en la taberna entregándolo todo. No puede ser, es una contradicción. Dios detesta esto. O frío o caliente, o frío o caliente. Dios detesta la hipocresía y la condenará duramente. Así que, hermanos, de verdad, perdonadme por el tono. Parece que estoy dando la bronca aquí todo el tiempo, pero hermanos, que Dios os ama, nos ama tanto, que quiere que tengamos una vida santa, en santidad. Amén. Y por cierto, hermanos, ya estamos llegando al final. Si tienes, bueno, al final, una vez lo hemos dicho y lo repetimos. Me dijeron este año, en verano, en Córdoba, que un pastor tiene derecho a decir hasta 3 veces, estoy llegando al final. ¿Vale? He quemado 2, me queda una todavía, así que me queda un poquito. No mucho, ¿vale? No os asustéis. Pero si tienes la oportunidad de ver que alguien que se dice cristiano está cayendo en todas estas cosas, tienes el deber de acercarte. Tienes el deber amoroso de acercarte y llamarle al arrepentimiento. Ora por esa persona, queda para tomar un café y dile, mira, he estado observando esto en tu vida y temo por tu alma. Vuelve al Señor, arrepiéntete. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Cómo? ¿Cómo te ayudo? Quizás sea tu preocupación y tu oración la que haga que esta persona vuelva a los pies de Cristo. Y entonces habrás ganado un alma y el cielo estará de fiesta y nosotros también. Pero si aún con todo insiste en mantener una vida así una persona, siendo miembro de una iglesia, el final será la excomunión. Expulsarle de la comunidad de fe. Versículo 13. Quita ese perverso de entre vosotros. Así que, hermanos, no me he olvidado de los versículos del 3 al 5. Ahora sí, vamos a cerrar con esto. Versículo 3, ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos todos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús. El tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Es un texto curioso, ¿no? Pero hermanos, la excomunión o la expulsión de una persona de la iglesia debe ser el último recurso y paso final en un proceso de disciplina que se ha aplicado. No desearíamos estar pensando en, quiero que esta persona se marche ya. Debe ser el último recurso. Es un momento bien doloroso porque uno
no desearía tener que echar a nadie de su familia, expulsarle, ¿no?, de la familia. Pero es necesario en ocasiones, hermanos. Es necesario. Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Y es un proceso indicado por Dios para la criba de su pueblo. Es decir, para separar los que sí son de los que no son. Y para purificar a la novia de Cristo. ¿Sí? El proceso de disciplina y excomunión, hermanos, nos lo indicó plenamente el Señor Jesucristo. Él nos dijo cómo deberíamos hacerlo y cuándo deberíamos hacerlo. Nosotros tenemos el mandamiento y además tenemos principios en el Antiguo Testamento. ¿Recordáis? En la ley antigua, cuando una persona no quería obedecer la ley de Dios e insistía en su pecado, el liderazgo de la comunidad se juntaba, la asamblea general tomaban a esta persona y la expulsaban y solían emplear la frase: será cortada del medio del pueblo. Cortada del pueblo. Oye, que si alguien profanaba descaradamente el día de reposo, será expulsado del pueblo. Éxodo 31:14. Si consultaba a espiritistas, a adivinos o a mediums, cortado de su pueblo. Levítico 26. Si se encontraba algún blasfemo, era expulsado y juzgado, ¿no? Números 15:30. Y así, hermanos, constantemente en muchos mandamientos que podrás encontrar en Éxodo, Levítico, Números, etcétera. Aquí, hermanos, tenemos muchos precedentes bíblicos, pero para la iglesia del Nuevo Testamento, ¿sí? La iglesia del Señor Jesucristo, fue precisamente Jesús quien puso el fundamento, como en todo, y el desarrollo lo plantaron los apóstoles. Fíjate, Mateo capítulo 18 y versículos del 15 al 17. Te lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Este es el proceso, hermanos. Si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa su pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma a uno o dos más contigo y vuelve a hablarle para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar lo que digas. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como un pagano o como un corrupto cobrador de impuestos. ¿Veis, hermanos, dónde empieza el proceso? ¿Te das cuenta que no empieza necesariamente con el pastorado o el liderazgo? ¿Dónde comienza el proceso? En cualquier hermano de la congregación. Si sorprendes a un hermano o una hermana en pecado, tú tienes el deber de acercarte con amor y compasión y hablarle, recordarle la palabra de Dios y la ley. En privado, ofrécele tu ayuda. No hace falta que busques un grupo de 10 o 15 personas y todo el mundo lo sepa. No seas chismoso. Primero ve tú. Ora, comienza un discipulado, un mentoreo para ayudarle, y si te escucha y confiesa su pecado, has ganado un hermano. ¿Que no te escucha? Otra vez, toma a 1 o 2 contigo. Pueden ser los pastores, pueden ser los líderes, pero no vengas al culto de oración y diga, hermanos, 20 personas reunidas y digas, vamos a orar por esta persona que se encuentra en pecado, vamos a ayudarle y vamos a orar. No, no hagas eso, todavía no. ¿Por qué? ¿Estás comentando su pecado en público? Tómate a 2 testigos y ve y habla con la persona. Si te escucha y se arrepiente, le habrás ganado. Pero si aún así insiste en su pecado, entonces se convoca a la iglesia. Se convoca a la iglesia y se expone el caso. Se le llama de nuevo al arrepentimiento, ¿sí? Y si se niega a escuchar, entonces la iglesia toma el veredicto de excomulgarle. ¿No te quieres arrepentir? No puedes estar en medio de nosotros, ¿sí? Entonces, pierde su membresía de la iglesia. Y a este nivel se había llegado la iglesia de Corinto. Por eso dice, reuníos vosotros en nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y este es un detalle fundamental, hermanos, porque la iglesia, para tomar ese tipo de decisiones, se reúne en el nombre de Jesús. No toma decisiones en solitario, ¿sí? Jesús es la cabeza de la iglesia y es por eso que al final de Mateo capítulo 18, que no hemos leído, pero en la misma idea, ¿qué nos dice allí? Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. ¿No? Y este texto se ha malinterpretado mucho tiempo en muchas iglesias. Nos sentamos a orar de cualquier cosa y decimos, donde hay 2 o más reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Como si Jesús viniera a acudir porque hay más de 2 personas. Entonces, si estás solo, ¿el Señor no te va a oír? No, claro que te va a oír. Lo que significa este texto en su contexto es,
que si se reúnen en el nombre del Señor para tomar X decisión, el Señor está en medio de ellos. Y este caso habla de ellos, ¿sí? Así que, hermanos, no tomamos decisiones en solitarios. Un pastor no toma decisiones en solitario que afecten a la vida de su iglesia. En esta iglesia somos 2 pastores, pero también además hay un grupo de ancianos, de diáconos, de líderes que nos sentamos, tomamos decisiones y las llevamos a la asamblea de la iglesia. Ayer tuvimos asamblea y tomamos decisiones como iglesia. No todas las decisiones, hay decisiones que nos competen al pastorado, ¿sí? Pero decisiones que afectan a la vida de la iglesia, a la asamblea general. ¿De acuerdo, hermanos? Así que, bueno, y simplemente por tratar, sí, estoy en la hora, ya veo caras cansadas, pero no puedo terminar sin decir esto porque es un texto un poco extraño. Pablo dice, y mi espíritu con vosotros. No, hermanos, este texto no significa que una persona puede salir su espíritu y ir a otro sitio, ¿vale? No significa eso. Tu espíritu solo puede estar donde tú estás. No, Pablo no está enseñando aquí que su espíritu va a ir a esa reunión mientras él está en otra parte del mundo. No. Significa, lo que significa cuando dice mi espíritu con vosotros es que vosotros ya sabéis lo que pienso. Tomad la decisión como si yo estuviera presente. Ese es mi espíritu, mi decisión, como si ya estuviera presente, ¿sí? Así que en cuanto a los fornicarios, hermanos, y las demás personas que no se arrepienten, dice la Escritura, dejadle, ni os juntéis con él. Que quiere estar en el mundo, está bien que lo haga. Ya habéis probado de todo. Si no se arrepiente, dejadle a Satanás. Para la destrucción de su carne significa para que su apetito pecaminoso sea destruido y venga el arrepentimiento y el Señor le llame de nuevo, hermanos. Así que termino. Si tú estás lidiando con alguno de estos aspectos en tu vida, recuerda, aún hay gracia y misericordia para ti. Sé que durante todo el mensaje he sido como una metralleta, o una ametralladora, mejor se dice mejor así, disparando contra el corazón, contra la conciencia, contra los rudimentos de este mundo. Sí, pero si estás pasando por un estado como estos, aún hay gracia y misericordia para ti. Arrepiéntete. Jesús vino a hacer lo posible. Jesús fue y es completamente santo. ¿Sabes qué? Jesús soportó toda la tentación, e incluso podríamos decir la sexual, por ti. Él ya cumplió la ley perfecta de Dios por ti. Si tú confías en su muerte, en su resurrección, Él ha muerto por todos tus pecados, aunque seas la persona más desgraciada del mundo ahora mismo. Arrepiéntete y hallarás misericordia para que empieces a disfrutar ya del cielo. Que no sea demasiado tarde para ti. Amén, iglesia. Ay, he escuchado un amén muy eufórico. Eso es que estáis diciendo, qué bien que ya ha terminado. Bueno, hermanos, gracias por vuestra paciencia y vuestra atención, ¿de acuerdo? Vamos a terminar orando. Padre bueno, que estás en los cielos, tú nos tratas como a hijos y nos disciplinas y nos amonestas porque nos amas. Como un buen padre que quiere lo mejor para su hijo, nos has hablado hoy al corazón. Ayúdanos, Señor, que como iglesia queramos vivir en santidad en todos estos aspectos. Padre, porque queremos ser una iglesia santa y obediente a ti, no una iglesia legalista que impone, sino una iglesia que trabaja desde el amor. Por tanto, Señor, te pido en el nombre de Jesús, que con tu Espíritu Santo traigas hoy arrepentimiento a los corazones de aquellos que están luchando con todo esto. Que traigas arrepentimiento a todos nuestros corazones, si es una lucha en nuestra vida. Perdona nuestro pecado, santifícanos, que queremos preparar una novia preciosa, mancha y sin mácula, para ti, bendito Señor. Gracias por tu palabra, que es maravillosa. En el nombre de Jesús. Amén.